Hola, buenas tardes. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría y hoy voy a hablar acerca de una forma no tan común de la forma de manifestarse que tiene la enfermedad de Alzheimer, que es justamente el Alzheimer de tipo familiar, también denominado síndrome de Alice en relación a una película que deja muy bien plasmada de qué se trata este síndrome o esta forma de presentación de la enfermedad. Bueno. Comencemos. Siempre solemos asociar la enfermedad de Alzheimer con personas mayores de 95 años, con personas de mayor edad, así que son justamente las formas esporádicas, que son las formas que es el Alzheimer que conocemos básicamente. Es aquella en la cual hay factores predisponentes, tales como la edad, también asociado a la aportación de la mutación en un gen, el gen que va a codificar para una proteína que es la proteína precursora de amiloide, que esa es la proteína que justamente se va a acumular en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, y es la que va a terminar causando justamente esta enfermedad neurodegenerativa. Va a destruir esas zonas en las cuales se produce ese depósito y aparece el depósito de las proteínas paulatinamente, se va dando. El depósito ocurre décadas antes de que se manifieste clínicamente la patología en cuestión. Y además, cuanto mayor sea ese depósito de proteínas, más florido va a ser el cuadro, con más intensidad se va a presentar el cuadro en cuanto a síntomas. Es la forma que más conocemos, representa el 95% de los casos, es la forma esporádica, es la persona que aparece en personas a partir de los 65 años, ¿sí? Pero hay otros casos en que aparecen en personas mucho más jóvenes, entre los 30 eh, a 60 años de edad, que es justamente la otra forma, que es la forma familiar, ¿sí? El Alzheimer de tipo familiar o también el llamado Alzheimer presenil. Generalmente se lo denomina como enfermedad de Alzheimer de tipo familiar, la forma de presentación. Bueno, es lo que estuvimos hablando, que aproximadamente el 95% de los casos corresponden al Alzheimer no familiar, sino al Alzheimer esporádico y siempre va a estar asociado con lo que ya conocemos del Alzheimer. Aparece justamente porque se expresa ese gen, el gen que tiene además posteriormente una mutación y va desarrollando justamente esa proteína normal que va a ir depositándose, pero esto aparece en un sujeto, en el contexto de un núcleo familiar, aparece de forma esporádica, de forma espontánea. Em, no significa que haya esto una cuestión de que otro integrante de la familia presente también el mismo gen y haya un antecedente familiar. Puede que haya un antecedente familiar, como no, en las formas esporádicas, pero no son factores que están estrechamente relacionados y tienen que estar ambos presentes. Y después es exactamente tanto la forma esporádica como la forma familiar que vamos a ver hoy, que es el síndrome de Sempralis, es exactamente la misma definición de enfermedad. Es una enfermedad, perdón, neurodegenerativa, progresiva, irreversible, invalidante,
con las mismas 7 etapas, siendo la última la que es invalidante, la cual el paciente pierde totalmente la autonomía y la identidad de él y también no, la identidad de acerca de el reconocimiento de todo lo que es el entorno familiar y social del paciente. Y también afecta la memoria dentro de otras, principalmente memoria creativa, dentro de las principales funciones cognitivas, afecta también a otras funciones cognitivas y en el segundo escenario está también afectadas a las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Pero en el caso de la enfermedad en la forma no familiar, en este 5% de los casos, aparece más tempranamente, puede aparecer no a partir de los 65 años, sino entre los 30 y entre los 60 años, y tiene como particularidad de que cuando aparece esta enfermedad, ahora vamos a ver un poco más de la parte genética. Los síntomas van a ser más intensos, aparece una peor evolución. Los síntomas aparecen rápidamente, no es que hay un depósito, se tienen que esperar décadas para que haya una manifestación clínica, sino que ya el paciente presentó, ahora vamos a ver cuáles son los genes que están mutados y van a expresar clínicamente y los síntomas van a ser bastante floridos. Aparece ya el cuadro, va a ir evolucionando de forma eh, rápida y también va a ser, no aparece el síntoma manifestándose eh, con poca intensidad, sino que va a ser intensa la manifestación y rápida la evolución, comparado con la otra forma. Todo, obviamente, con la gran repercusión por parte de esa persona que está en la plenitud de su vida y también afecta a todo el núcleo familiar, como también ocurre en la otra forma, en la forma ya conocida por todos nosotros. Bien, vamos a ver, en las formas, en este justamente Alzheimer familiar, hay mutaciones en los genes. En el gen va a estar mutado el gen que codifica para una proteína que produce una proteína que es la presenilina 1. También va a estar mutado el gen que codifica y que produce la proteína presenilina 2 y la misma que se comparte en la otra forma que es la forma esporádica. El gen que codifica para o que produce la proteína precursora de amiloides, ¿sí? Entonces, las mutaciones de la proteína precursora de amiloide aumenta, una vez que presenta esta mutación aumenta la probabilidad de que dentro de un par de décadas el paciente presente enfermedad de Alzheimer. Por eso es importante tener en cuenta los factores de riesgo que son la edad, por supuesto, portar el gen mutado para esta proteína precursora de amiloide, hipertensión arterial, diabetes, sedentarismo, obesidad, tabaquismo, es decir, todos los factores de riesgo cardiovasculares y también traumatismos de cráneo, sobre todo si son traumatismos a repetición y con pérdida de la conciencia. Hay que tener en cuenta también, además de los factores de riesgo, que hay factores protectores, ¿sí? Factores que hay que tener en cuenta para poder controlar a los factores ya nombrados anteriormente, ¿sí? El correcto control. ¿Cuáles son los factores protectores? El correcto control de los factores de riesgo cardiovasculares anteriormente nombrados, mantener el cerebro en constante actividad y también la prevención de los traumatismos encefálicos, por ejemplo, con la utilización de cascos cinturones de seguridad. Bien, bueno, entonces, volviendo al tema de los genes y de esta forma familiar, de esta forma temprana de aparición de la enfermedad de Alzheimer, es la aportación de estos genes mutados
de la presenina 1, presenina 2 y además sumado al ya conocido el gen mutado para la proteína propulsora de amiloide, la presencia de la mutación del gen que codifica para la presina 1 y la 2, ya la sola presencia va a indicar que va a desarrollar este individuo la patología de Alzheimer tempranamente. También es importante hacer estudios genéticos para los restantes miembros de la familia porque es muy probable que este paciente tenga antecedentes familiares de algún miembro de la familia que también haya tenido mutación en este gen. Y bueno, que los restantes, una vez que tienen el diagnóstico, que los restantes miembros de la familia también se hagan el estudio genético para determinar si presentan la mutación en este gen y también presentan, o mejor dicho, vayan a presentar tempranamente, dentro de 30 hasta los 60 años, en la etapa de mayor esplendor y la etapa más productiva de sus vidas, esta forma de presentación de enfermedad. ¿Sí? Bueno, todos estos genes van a estar relacionados con producir proteínas que van a ir depositándose en diferentes partes del cerebro, lóbulo frontal, lóbulo temporal, y van a terminar produciendo la destrucción de esas neuronas. Por eso hablamos de una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva, que es irreversible, que es invalidante, como se dijo anteriormente. Pero a tener en cuenta que estas formas de aparición más temprana tienen que ver con la mutación en estos dos genes, en el gen que codifica para o que produce la proteína presenina 1 y la preselina 2. Vamos a nombrar un poquito más, creo en las próximas filminas ya, un poco más acerca de los estudios que evidenciaron justamente estas dos cuestiones. Bueno, estos pacientes que presentan Alzheimer tipo familiar, que lo desarrollan de forma bastante temprana, justamente entre los 30 y los 60 años, van a comenzar a desarrollar los síntomas propios de la enfermedad, igual a la otra forma de la enfermedad, la forma esporádica, pero generalmente al ser tan jóvenes, no siempre, algunos sí, algunos no, pero en general no presentan otro tipo de enfermedades orgánicas asociadas, como diabetes, como algún tipo de enfermedad cardiovascular. Generalmente son personas sanas que empiezan a tener un deterioro cognitivo llamativo, porque como se dijo anteriormente, no es que empiezan paulatinamente. Eh, Cuando aparecen los síntomas es bastante llamativo en esa persona la aparición de ese síntoma porque está reflejando un deterioro cognitivo que no es acorde a la forma de ser, la personalidad, el comportamiento de esa persona previo a la aparición justamente de estos síntomas. Es bastante llamativo y eso es lo que hace que terminen acudiendo a la consulta. Bueno, continuando. Esto ya es más de lo que se dijo y ahora vamos a la parte genética. Bueno, la enfermedad de Alzheimer no es hereditaria en la mayoría de los casos, como se dijo, en la forma más común, en el 95% de la forma esporádica, hay mutaciones de los genes, pero estos genes puede que el paciente que presente la mutación en ese gen, que después comienza a estar mutado y luego de décadas que se acumule esa proteína producto de la mutación, aparece las 7 fases de la enfermedad de Alzheimer con toda la sintomatología ya conocida, pero esto
no es sinónimo de que esa persona tenga antecedentes familiares, de que haya tenido otro familiar con justamente esta misma mutación. O en algunos casos también sí, pero no como sucede en la forma familiar, esta forma que es la menos frecuente, que aparece en edades tempranas. Generalmente acá sí hay antecedentes familiares. Esa persona su núcleo familiar seguramente haya tenido en algún familiar eh, conocido o no conocido por ellos, pero un familiar dentro de lo que es su familia eh, de origen, tenga el gen que codifique para estas dos proteínas que ya dijimos que es la presina 1 y la presina 2, que es la que va a estar mutada, es la que se va a expresar de forma anormal y va a producir el depósito anormal de estas proteínas. Pero en este caso, en las formas de tipo familiar, sí está presente este antecedente genético dentro de la familia. Bien, bueno, el primer párrafo corresponde a los casos de la enfermedad de Alzheimer, la forma esporádica, la que ya conocemos, que hay un aumento de probabilidad de desarrollarla. Y como se dijo anteriormente, comienza a ese gen que está mutado, producir una proteína que es anormal, una proteína patógena, que con el tiempo va a ir acumulándose, causando muerte en las neuronas y después, décadas más tarde, comienza la enfermedad a partir de los 65 años. Y acá se nombra a lo último, en la última oración, cuáles son los factores de riesgos asociados con la forma conocida, con la más frecuente. Bueno, entonces, y el principal factor de riesgo de la forma más frecuente va a ser justamente no solo la aportación de este gen que aumenta la probabilidad de padecer de la enfermedad. Sí, bueno, continúo. eh, no solamente presentar el gen que codifica para esta proteína anómala que va a comenzar a depositarse y va a comenzar a causar después, posteriormente al depósito, la destrucción de las neuronas. Y el otro factor de riesgo es la edad, justamente, ¿sí? Y acá, en lo que es la otra forma, la forma familiar, eh, es una mutación genética que va a detectarse mucho más tempranamente, no a partir de los 65 años de edad. Puede empezar a manifestarse desde los 30 hasta los 60 años, en una edad en la cual el individuo tiene una vida plena, profesional, en su trabajo, a nivel social, tiene proyectos por delante. Esto no significa que las personas de 5 años tampoco lo tengan, pero se encuentran en la plenitud de su vida y reciben el diagnóstico que van a presentar una enfermedad neurodegenerativa en la cual ellos son conscientes de que van a dejar de ser ellos en algún momento y que también van a no reconocer a miembros de su familia, sus seres más amados. Y en estos casos, en las formas de enfermedad de Alzheimer familiar, las personas que forman parte de su familia, justamente los descendientes, tienen un 50% de probabilidad de poder heredar esa enfermedad. Es decir, que esa mutación que tiene la persona que va a presentar esta forma temprana de enfermedad de Alzheimer, es probable que dentro de su familia haya otro integrante de la familia que también presente exactamente la misma mutación. Por eso es importante cuando se da el diagnóstico, eh, abre las vías de comunicación para que los integrantes de la familia decidan, se informen primero y decidan si quieren hacerse el estudio genético para
saber si también presenta esta forma eh, de enfermedad de Alzheimer de tipo familiar, que es la menos frecuente. Hay que recordar eso, sigue siendo la menos frecuente. Bueno, esto es lo que se dijo anteriormente. Los mayores de 65 años, que es lo que se conoce, tienen mayor probabilidad justamente de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en tanto y en cuanto presenten estos factores de riesgo ya nombrados, la edad y la mutación de, el gen que codifica para la proteína precursora de amiloide que aumenta la probabilidad. En el caso de las formas familiares, la sola aportación de la mutación de este gen va a implicar que desarrolle no es un aumento de probabilidad, va a implicar que sí o sí desarrolle esta enfermedad. Bien, es importante tomar las medidas en lo que es la forma, la común, la esporádica. Eh, Tener en cuenta de que lo que se dijo anteriormente, pero resaltarlo. O sea, algún familiar también presenta mutación en este gen, no necesariamente va a implicar que esa persona va a desarrollar el Alzheimer, pero sí puede estar aumentada la posibilidad de que eh, presente a partir de los 65, a partir de los 65 años este gen mutado. Y es importante tener en cuenta, como se dijo anteriormente, cuáles son los factores de riesgo y tener en cuenta los factores de riesgo, los factores protectores que van a permitir el control adecuado de los factores de riesgo. Esto para que son los consejos para que pueda la enfermedad desarrollarse, detectarse y poder ser tratada lo más precozmente posible, que tenga una mejor evolución, ¿sí? Cuando hablamos siempre de la mejor evolución, recuerden que es irreversible. Cuando aparece la primera etapa y se toman todas las medidas de riesgo, se acude con los profesionales adecuados, hace el trabajo interdisciplinario, comienzan a instaurarse los tratamientos con fármacos antidemenciales con el fin de poder extender lo más posible, prolongar lo más posible cada una de las fases para evitar llegar a las fases, las últimas, que son justamente las invalidantes y la cual el paciente pierde la autonomía y depende 100% de todo lo que es la red social, familiar y también los cuidadores externos. No olvidarnos de los cuidadores externos que también van a presentar un vínculo emocional estrecho con estos pacientes. Bien, el Alzheimer familiar presenta exactamente las mismas 7 etapas, las mismas sintomatologías. Em, Cuando hablamos de los síntomas, recordar todos los síntomas ya que estuvimos viendo antes las charlas, puede presentar depresión, apatía, episodios confusionales. Importante síntoma la agitación, la agresividad. Esto al darse cuenta que no pueden, que no recuerdan detalles, no recuerdan cuestiones cotidianas, comienzan a perderse. Bueno, todo esto los hace mucho más agresivos, que sean mucho más proclives a estar irritados, eh, al enojo, también, bueno, al trastorno del sueño y en algunos casos, patologías que presenten alucinaciones o delirios generalmente persecutorios, pero que no son bastante precarios, no están estructurados, pero bueno, pueden presentar delirios en sí. Bien. La de forma familiar es una forma de presentación autosómica dominante desde el punto de vista mendeliano. Por lo tanto, entonces, se hereda el gen mutado, que es, recuerden, el gen que va a estar mutado
y es el gen que produce y o codifica para la presenina 1 y 2, ¿sí? Entonces, la presencia de la mutación de este gen con la correspondiente proteína que se genera, que va a estar la presina 1 y 2 anómala, va a ser patológica, se va a acumular en estas diferentes zonas del encéfalo y va sí o sí a aparecer esta enfermedad. Va a padecer la enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano, la presenil. No es que aumenta la probabilidad, sino que sí o sí va a desarrollar este tipo de enfermedad. Bien, entonces la primera mutación, que es la mutación que corresponde al gen que codifica para la presenina 1, fue descrita por el neurólogo Carlos Mangone y por la investigadora Laura Morelli, justamente hace ya más de 20 años en el Instituto del Eluard. Esto fue como evidencia de un estudio que se realizó en una familia que presentaba un familiar con la mutación en el gen que codifica para esta proteína, la presinina 1, y luego siguieron realizando estudios genéticos y encontraron que dentro de esa familia también había otros integrantes con la misma mutación y se comenzaron a hacer diversos estudios en los cuales esta misma situación, este mismo escenario que se ve en el contexto de esta eh, familia, se vio que se replicó también en otras familias más, en más casos en la Argentina, ¿sí? Bien, esto con respecto a la presenina 1. Y continuando un poco con lo que es la historia de cómo comenzaron, cuáles son las evidencias científicas que respaldan justamente esta forma de presentación, este Alzheimer presenil, estudios que se publicaron y que dieron como evidencia justamente em, el primer estudio que arrojó como evidencia que la mutación que el gen codifica para la presenina 2 también produce enfermedad de Alzheimer, no que aumenta la probabilidad, sino que produce enfermedad de Alzheimer de comienzo temprano, se hizo justamente en el programa de Alzheimer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente lo mismo que pasó en el contexto anterior. Un individuo que presenta el gen que codifica para esta proteína mutada, que presenta el gen mutado, codifica para esta proteína o produce esta proteína anómala, va a presentar también la familia seguramente algún otro integrante que presente esta misma mutación y también esto se vio que se vieron más casos en el país, no solamente en estos primeros estudios y en estas primeras evidencias científicas que se desarrollaron en un comienzo. Entonces, desde estos dos puntos se comienzan a estudiar o es parte de la historia de dónde surge esta forma familiar, esta forma presenil de aparición temprana, que recuerden, la mutación de este gen va a determinar que el paciente desarrolle sí o sí la enfermedad de Alzheimer en etapas tempranas de la vida. Es bastante frecuente que presente antecedentes familiares y también es bastante frecuente que miembros actuales de su familia puedan presentar también mutaciones en este gen. Y otra de las cuestiones que también se dijo, pero es importante recalcar, que aparece tempranamente, entre los 30 y los 60 años, y cuando aparece la sintomatología es muy florida, es bastante llamativa y por eso esto los motiva a hacer la consulta pertinente a los profesionales. También, otro punto es que existen pocos casos de
Alzheimer familiar, este tipo de Alzheimer presenil, descriptos no solamente en nuestro país, sino también en todo lo que es el mundo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este último punto, en nuestro país hay 500.000 casos de pacientes con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Em, y el porcentaje, la tasa de la totalidad de los casos varía, como se dijo anteriormente, es el 5% o menos, quizás 3 al 5% del total de los casos, ¿no? De lo que es esta enfermedad de Alzheimer presenil. Pero debería de existir una cantidad mayor de pacientes que no llegaron a diagnosticarse correctamente o que fueron subdiagnosticados. Pero bueno, lo que se sabe basado en estadísticas es que del total de los casos de enfermedad de Alzheimer, aproximadamente 5%, mejor dicho, dentro de la franja del 3 al 5%, corresponden a los casos de Alzheimer familiar, Alzheimer presenil y los restantes al Alzheimer ya conocido por todos, al esporádico. Vamos a ver cómo la enfermedad de Alzheimer, la de tipo familiar, la presenil, producen cambios en la red familiar y en los cuidadores. Bueno, hay una película que se llama Siempre Alice, que muestra justamente un caso en el cual hay una em, mujer, la protagonista, no me sale la palabra. No voy a spoilear la película, por supuesto, pero bueno, es una profesional que está en el auge de su carrera, ¿sí? Muestra el caso justamente donde aparece un individuo con una de estas mutaciones ya nombradas y es una película que plasma de forma bastante asertiva lo que significa padecer tempranamente este tipo de enfermedad, ¿sí? Es un comienzo temprano, es un comienzo que los síntomas van a ser no poco intensos o van a pasar desapercibidos, sino que son síntomas llamativos, lo cual esto va a generar, por supuesto, un importante impacto tanto para el paciente así como también para todo lo que es la familia que recibe también la noticia de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, eh, esta película, yo les pasé el link, así que cualquier cosa lo vuelvo a copiar para que la puedan ver. Y se trata de la protagonista es una persona que está en el auge de su trabajo, es una profesora de lingüística de una universidad, también, bueno, cuenta con un doctorado, autora de libros fundamentales dentro de su campo, es decir, que está en el auge de su carrera profesional, es una mujer casada con 3 hijos, es una persona completamente funcional, es una persona joven y es una persona que está justamente en una etapa más prolífera de su vida y tiene, eh, como puede suceder a cualquier persona que se desarrolle tempranamente esta patología, todavía tiene mucho por vivir, muchos proyectos y sueños por cumplir. Y bueno, comienza a luego a tener los síntomas propios de esta patología, perderse en la calle. Esto lo que hace es, le llama la atención y consulta justamente con un neurólogo, le realiza un test para el mini mental, justamente el test que permite poder evaluar cómo se encuentra, si hay alteraciones cognitivas específicamente en la memoria, hacen una neuroimagen y
justamente le diagnostican la enfermedad y hacen el estudio genético, ¿sí? Donde además en lo que es neuroimagen, ya los estudios no solamente en lo que es la resonancia clásica, sino ya los estudios más funcionales observa perfectamente que la acumulación de la proteína en etapas tempranas, en donde se manifiesta este tipo de enfermedad, es una acumulación bastante importante. Por eso aparecen los síntomas tempranamente y los síntomas de forma florida y por eso la evolución va a ser mucho más acelerada en comparación con la otra forma de enfermedad ya conocida. Hay un deterioro cognitivo muy marcado para lo que es la edad y esto redunda también en la evolución rápida de las diferentes fases que componen la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Es una enfermedad devastadora que poco a poco quita, el paciente deja ya de ser autónomo. También le quita sus recuerdos por alteración de la memoria declarativa, su capacidad para conocer a sus seres queridos, es la pérdida también de su propia identidad, su conexión con la realidad y también el dolor y el cambio que esto ocasiona en la dinámica familiar, ¿sí? También es una patología con una manifestación bastante florida, como se dijo anteriormente, pero bastante heterogénea y también idiosincrática, que em, cómo manifieste los síntomas va a depender mucho de las características propias de su núcleo familiar. Muy bien. Continuando. Bueno, esto ya también se dijo anteriormente. Bueno, ¿qué tema es importante? Por eso recomiendo la película. ¿Qué tema es importante? Abarca justamente cómo el paciente comunica su diagnóstico a la familia, ¿sí? Que al principio suelen acudir solos a la consulta, les comunican el diagnóstico, bueno, en un principio no diagnóstico de certeza, sí, el diagnóstico presuntivo, pero después tiene que comunicarle el diagnóstico definitivo, el diagnóstico de certeza a la familia, ¿sí? Y también otra cuestión es pedirles que se realicen los estudios genéticos y respetar a aquellos miembros de la familia que, sabiendo el diagnóstico de este familiar, deciden no realizar el estudio genético. Y también en un principio son bastante funcionales en su esfera laboral, ¿sí? Muy al principio. Recuerden que esto se manifiesta rápidamente y de forma bastante intensa, dando un contraste bastante evidente en relación a cómo era el funcionamiento de la persona previo al diagnóstico de esta forma de enfermedad. Y después como el deterioro cognitivo va a comenzar a avanzar, se va a manifestar rápidamente, van a terminar, si bien en un principio eran bastante funcionales en su trabajo, como esto tiene un avance que es bastante acelerado, terminan abandonando sus trabajos, en los cuales eran sumamente productivos, obviamente con la angustia consecuente, ¿sí? Y bien, ¿y qué puede aparecer también dentro de lo que es la dinámica de la enfermedad? Dentro de lo que es paciente, familia y también los cuidadores externos. Aparece un mecanismo de defensa que es justamente el de la negación, que es un mecanismo de defensa que le permite a las personas que están desarrollándolo, que no lo realizan de forma consciente, no tienen el pleno conocimiento de estar poniendo en marcha este mecanismo, sino que es inconsciente, ¿sí? Justamente todo lo contrario, pero lo ponen en marcha para poder procesar justamente gradualmente esta información que es tan abrumadora y puede ser considerado como una especie de protección temporal
contra el dolor emocional intenso que ocasiona justamente el tomar contacto con este tipo de diagnósticos. Es el rechazo a esa situación, a pasar de tener una vida plena y pasar a tener conciencia de que que se está portando una enfermedad que va a ser completamente neurodegenerativa, irreversible y sin cura, ¿sí? Para algunas personas, justamente, si bien se desarrolla este mecanismo de defensa, que es la negación, que es una forma que tiene nuestra mente, nuestro psiquismo de protegernos de todo aquello que es externo, que nos causa mucho dolor y mucha angustia, para una persona salir de la etapa de la negación es extremadamente difícil debido al dolor que justamente implica enfrentar la realidad, ¿sí? Em, y quizás eso va a terminar, por supuesto, afectando la dinámica familiar. Quizás la persona que es joven todavía y que tiene este diagnóstico y ya aceptó que tiene este diagnóstico, quiera, por ejemplo, tener conductas como tomarse, al no poder ya ser funcionales, al tener que el haber abandonado sus trabajos por dejar de ser productivos en ellos quieren quizás tomarse un año sabático porque quizás sea la última oportunidad que tiene el paciente de vivir siendo ellos mismos, ¿sí? Quizás sea la última oportunidad que tengan de poder compartir, de tener el tiempo para compartir con todos sus seres queridos, continuando siendo ellos mismos porque posteriormente van a eh, dejar de ser quienes eran y la familia ya no los van a reconocer como eh, eran habitualmente y van a extrañar justamente a esa persona que ya no va a estar más porque está padeciendo justamente esta enfermedad y en etapas muy tempranas. Estamos hablando que algunos casos se dan entre los 40 50 años, casos que son en edades muy tempranas de la vida. La conclusión ahí es más temas, sí. Bueno, entonces. Volviendo a lo que es la dinámica familiar, hasta que la dinámica familiar se acomoden y se vayan justamente ya dejando el mecanismo de defensa de lado de la negación y vayan aceptando, lo cual no es muy fácil aceptar, se van adaptando después de esta aceptación, se van adaptando y van comenzando a ayudar tanto al familiar como también ayudarse entre ellos, porque acá se afecta no solamente, es como la forma ya conocida por todos, no solamente está afectado el paciente, sino también toda la red familiar de contención de ese paciente, ¿sí? Y puede aparecer también, al igual que la otra forma, pero en este caso, em, como es tan abrupto y comienza a una edad tan temprana, en el paciente hay dos escenarios, uno en el paciente y otro en lo que es la red familiar o en los cuidadores externos, ¿no? Que es la culpa en el paciente, ¿sí? La culpa de que ellos se sienten una carga para todas las personas que lo están cuidando y también que van a estar alterando la vida de quienes son esos cuidadores que están con sus propios proyectos y también la culpa de haberles heredado la patología. Recuerden, la persona que presenta esta forma familiar, esta forma de Alzheimer presenil, presenta ese gen mutado y la sola aportación del gen va a determinar que va a desarrollar la patología y es muy probable también que dentro de ese núcleo haya otro familiar con esa misma mutación, ¿sí? Entonces aparece la culpa de estar heredándole a un ser querido un gen mutado que le va a producir también esta forma de Alzheimer presenil.
y la culpa en el otro escenario que es en los familiares y o cuidadores externos, ¿sí? Es la culpa de, justamente dentro de lo que es el núcleo familiar, sobre todo en estos aspectos, es la culpa de estar sanos, de que ellos no tuvieron, no heredaron ese gen que está mutado. También esto ya se extiende no solamente a la familia, sino también a los cuidadores externos, ver que el paciente está sufriendo, porque tiene plena conciencia de todo de todos los cambios y también de lo que le va a, cómo va a evolucionar, que esto va a evolucionar rápidamente. Por eso a veces tienen esos pedidos de decir, bueno, ya como no son más funcionales en su trabajo, el poco tiempo en los cuales pueden presentar conservación de sus funciones cognitivas, de poder pasarlo con su familia. Pero dentro de lo que es la culpa, dentro del entorno familiar, eh, ver que justamente culpa porque porque observan que el paciente está sufriendo, también por culpa por desear de que todo volviera a ser como antes y saben que esto no va a ocurrir. También culpa por priorizar su propio bienestar por encima del bienestar del paciente. Esto puede sonar hasta un poco, hasta poco empático y un poco egoísta, pero estamos hablando de personas que están todos en la plenitud de su vida, con proyectos, con trabajos y que muchas veces eh, no es una elección eh, priorizar el trabajo, sino que no les queda otra que tener que priorizar justamente esta cuestión, porque no saben cómo va a evolucionar el familiar y necesitan estar económicamente, no pueden delegar la parte de estar activos a nivel laboral en función justamente de la economía por si pasa algo, porque no saben cómo, cuán rápida va a ser, si bien se sabe que es rápida, pero no se sabe con certeza cuán rápida va a ser la evolución del paciente y tienen que armar todo un plan para ver cómo pueden articular de las diferentes posibilidades para poder hacer frente por si se presenta alguna de esas alternativas que se plantean dentro de eh, el plan de posibilidades de evolución de este tipo de enfermedad. Por eso muchas veces priorizan su bienestar en el sentido de que priorizan su vida para poder ayudar al paciente, ¿no? Dicho de una forma mucho más empática y un poco más realista. Y también la culpa de saber que esa persona que conocían y esa persona que aman ya jamás va a volver, ¿sí? Esto pasa en las dos formas de Alzheimer, solamente que una tiene un comienzo que es más temprano e impacta justamente mucho más porque aparece eh, de- en un rango de décadas de donde la persona, como se dijo, es muy productiva, de 30 a 60 años. Y también la dicotomía que aparece es, por una parte, sentir la responsabilidad de cuidar al paciente versus sentir la necesidad o sentir el deber de tener que atender sus propias necesidades, como las necesidades laborales que muchas veces no se puede postergar, ¿sí? Se trata de una situación bastante difícil de poder balancear, de obtener el equilibrio, ¿sí? Cada caso es diferente, cada familia es diferente. Y cada familia también cuenta con una dinámica que es distinta y también una forma de poder afrontar todas estas noticias, todos estos diagnósticos los afrontan de forma distinta, ¿sí? Y bueno, y unos puntos importantes para resaltar van a ser los siguientes dentro de lo que es la dinámica familiar cuando aparece esta forma presenil de presentación de enfermedad de Alzheimer, que la mayoría de los casos con el familiar que parece esta demencia presenil hacen lo mejor que pueden.
eh, no se les puede exigir mucho a los familiares porque justamente hacen lo que pueden. Y manejar esta situación a veces, el sentir que están manejando mal la situación les va a generar culpa. En realidad la culpa no es de nadie. Nadie tiene la culpa de haber heredado un gen mutado y desarrollar esta forma presenil de Alzheimer, pero justamente el sentir que no están haciendo lo mejor posible y que esto le genere culpa, solo lo que hace es añadir más sufrimiento a una situación que ya de por sí es demasiado dolorosa, demasiado angustiante. Y por otra parte, otro de los puntos también a desarrollar que están muy bien plasmados en esta película es que la vida de quienes están sanos es tan importante como la del paciente, ¿sí? Y vuelvo a lo que dije anteriormente, que es bastante difícil de poder alcanzar dentro de lo que es la dinámica familiar, de poder mantener un equilibrio, ¿sí? Culturalmente está mejor visto y más aceptado que la familia tiene que sacrificar absolutamente todo para poder ayudar y cuidar al paciente. Y se tiene que alcanzar justamente un equilibrio. Tiene que cuidarse al paciente, pero también em, los cuidadores, sea la familia o o cuidadores externos, también tienen el derecho de poder atender sus propias necesidades, porque muchas veces atendiendo sus propias necesidades es en parte poner nafta, por decir una forma, para poder ayudar y poder cuidar mucho más asertivamente al paciente, ¿sí? Y también poder compartir tiempo con ellos hasta que el deterioro cognitivo lo permita. Eso con respecto a la película. La película deja, pero extremadamente bien plasmado todo lo que es eh, de qué se trata la enfermedad, en este caso de presentación temprana, pero también muestra todo lo que es la sintomatología propia de la enfermedad de Alzheimer en esta forma que no es la más frecuente, sino en las formas de las esporádicas, lo que es la enfermedad ya en edades más avanzadas. Y por eso también resulta importante en esta forma menos común como en la forma más común de presentación de Alzheimer, es importante crear vías de comunicación, ¿sí? Entre lo que es el paciente, entre lo que es la familia, entre los que son los cuidadores externos, para poder expresar todas las preocupaciones, los miedos, las emociones de forma abierta, sin temor justamente de ser juzgado, de poder canalizar todo eso que le da miedo, que le preocupa, los sentimientos que se van, sentimientos nuevos que se van generando en la red social, pero bueno, sin ser juzgados, sin tratando de no sentir culpa por ellos, sino hablarlos de manera honesta y sincera, porque esto es lo que va a permitir justamente es pensar mejor sus emociones, mejor en cuanto a cómo ellos se sienten respecto a esta situación y poder fortalecer la dinámica familiar. Y al fortalecer la dinámica familiar se está ayudando no solamente al paciente, sino que se ayuda también a la familia en sí, ¿sí? Y como siempre se dijo, la enfermedad de Alzheimer no solamente eh, se hace foco en el paciente, es una patología que por supuesto afecta al paciente, pero también afecta a todo el contexto de este paciente, ¿sí? Como paciente de enfermedad de Alzheimer, una de las frases que no me la acuerdo textual, literal, pero una de las frases, por eso es una película que no solamente deja bastante plasmado lo que es la evolución, cómo se manifiesta la enfermedad de Alzheimer, sea eh,
detectada en etapas tempranas como en etapas tardías, pero la sensación del paciente, ¿no? Cuando todavía eh, conserva parte de su cognición, ¿sí? En una parte de la película da un discurso. Espero no haber spoileado la película porque es bastante interesante para ver, pero refiere que está aprendiendo el arte de perder, perder sus pertenencias, perder sus sueños, perder los recuerdos, y los refiere como los recuerdos que en toda su vida ha acumulado recuerdos que se han convertido en su más preciada posesión, ¿sí? También perder todo lo que se logró en la vida, todo lo que ha trabajado y que ahora, abruptamente en estas formas de presentación tan temprana, todo lo que logró en la vida a nivel personal, laboral, le está siendo arrebatado de forma completamente abrupta. Pero bueno, siempre deja un mensaje optimista de que no es una persona que está sufriendo cuando en realidad se trata de una patología en la cual tanto el paciente como la persona sufre, pero además de el sufrimiento hace bastante hincapié en lo que es la lucha, ¿sí? Que está luchando. ¿Luchando para qué? Para poder mantenerse conectada con lo que alguna vez fue. Por supuesto que este deseo es bastante limitado en el tiempo porque en estas formas de presentación de Alzheimer, el deterioro cognitivo aparece rápidamente, de forma muy manifiesta, y todas las demás fases que constituyen las fases propias de la enfermedad de Alzheimer se van a ir sucediendo y desarrollando de forma bastante rápida. Lo que llama la atención y lo que preocupa muchas veces en las familias es que estamos viendo de que esto estaba avanzando muy rápidamente. Bien, ahora sí, culminando con la charla y como conclusión, bueno, estas formas de enfermedad del seno, la presenil y la forma familiar, si bien son poco frecuentes en relación a lo que es la forma esporádica, que se desarrolla a partir de los 65 años, eh, aparecen de forma, es poco frecuente, pero no solamente se da en Argentina, sino también en el mundo. Pero es importante, a esto quería llegar justamente, es importante saber que existen estas formas de presentación tempranas y a edades muy tempranas. Estamos hablando que pueden llegar a aparecer a los 30 años, ¿sí? Entonces, estos pacientes requieren, por supuesto, de un precoz y correcto diagnóstico, que esto es posible porque el síntoma se manifiesta muy abruptamente. También ayuda individual, ayuda no solamente individual, sino también la ayuda de todo lo que es la red de contención familiar, social, amigos y los cuidadores externos. Establecer todo lo que es una dinámica de contención, de apoyo al paciente que sea lo más eficaz posible, porque es muy corto el periodo de tiempo que van a estar cognitivamente estables. Es fundamental el conocimiento, siempre que uno conoce, tiene información, que está formado acerca de una determinada entidad que es poco frecuente, es importante conocerla para que en el peor de los casos, cuando se manifieste, sepamos hacer la consulta a tiempo, poder actuar a tiempo y que es simplemente un tratamiento que sea lo más precozmente posible, ¿sí? Para evitar el menor daño cognitivo que va a existir, pero la idea es poder abordarlo desde el punto de vista de un tratamiento que sea lo más asertivo posible, ¿sí? Tanto para el paciente como para todo lo que es la red de contención del paciente, ¿sí? Es una patología que afecta, como siempre se dijo, al paciente y también afecta
y, bueno, de manera bastante dolorosa y angustiante a todo lo que es el contexto social, familiar, cuidadores externos del paciente. Muy bien. Y con esto finaliza la charla. Así, finaliza. Bueno, espero que se haya comprendido de que existe esta forma de presentación de la enfermedad de Alzheimer, de demencia, de enfermedad de Alzheimer, que no es la clásica, no es la que se manifiesta a partir de los 65 años, sino que aparece en décadas más tempranas y a edades justamente más tempranas, entre los 30 y los 60 años, en los cuales la persona es en su vida altamente productiva a nivel personal, a nivel laboral, con proyectos y que rápidamente irrumpe justamente este diagnóstico de portar un gen que está mutado, un gen que lo heredaron, un gen que seguramente lo van a heredar a su descendencia y que la forma de manifestación de lo que son los síntomas aparecen abruptamente, marcadamente, produciendo un punto de corte bastante em, marcado entre lo que es cómo es el paciente hoy y cómo era la funcionalidad previo al diagnóstico de esta patología y que la evolución es muy rápida con la consecuente afectación en el paciente y sobre todo ya cuando comienza a evolucionar en las etapas finales en el contexto, en todo lo que es la dinámica familiar, social y de cuidadores externos del paciente en el contexto de esta enfermedad. Bueno, muy bien, yo les dejé el link de la película, aconsejo verla. No sé si aparece el link, si no lo vuelvo a copiar. Y bueno, espero que se haya comprendido esta forma de presentación presenil y bueno, muchas gracias por su atención.